Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de antropología. En esta clase vamos a ver el texto de María Rosa Neufeld que se llama Crisis y vigencia de un concepto, la cultura en la óptica de la antropología. Y la segunda parte va a ser el video que aparece en el programa como tres problemas en torno al concepto de cultura, que dice ficha de cátedra, video. Bueno, justamente no es un texto, va a ser la segunda parte de esta clase donde vamos a hablar específicamente de transformación cultural y vamos a ver un par de problemas concretos que se tienen en torno a este concepto. El primer texto es muy de antropología y yo entiendo que les vaya a resultar complejo. Por eso, la tarea que van a tener que hacer con este texto es, no me maten, pero hacerlo mejor, que ustedes vayan haciendo una tablita a medida que van leyendo el texto, poniendo todos los conceptos de cultura que van apareciendo y al lado le ponen el nombre y el año o los siglos. Yo después esto se los voy a redactar bien, pero a medida que van leyendo el texto, van a ver que van a ir apareciendo un montón de nociones diferentes acerca de cultura, algunas con leves diferencias y otras definitivamente diferentes. Y ustedes se van a hacer unas mezclas terribles diciendo, bueno, entonces, ¿qué significa cultura? Si este dice una cosa, este dice otra, ¿con qué nos quedamos? Bueno, por eso mismo, primero vamos a organizar la información y después van a ver cómo se va a hacer una síntesis del concepto de cultura, que va a ser aquella síntesis que nosotros vamos a utilizar en la carrera como un eje explicativo y nos va a ayudar a analizar todos los otros casos que vamos a ir viendo en el futuro. Hay ciertas partes de este texto que no vamos a ir viendo, como por ejemplo la cultura de clases, la cultura obrera, bueno, todo eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora simplemente nos vamos a centrar en el concepto básico de cultura. ¿Y por qué es que María Rosa Neufeld se toma el trabajo de hacer todo esto? Porque hay una diferencia muy grande entre la forma en la que en antropología se habla de cultura, la forma en la que históricamente se desarrolló este concepto en el mundo intelectual occidental europeo y la forma común y corriente en el que la sociedad habla de la cultura. Entonces, para empezar, ya tenemos como tres registros diferentes en el que se habla de cultura. El registro histórico, el registro antropológico y el registro social, vamos a decirle, o el registro del sentido común. Y vamos a ver que hay una interacción constante entre estos tres registros y obviamente esta es antropología, así que nosotros vamos a prestarle más atención al concepto de antropología en esta clase, pero van a ir viendo que todo se va a ir relacionando. Primero y principal, quiero que se tomen el tiempo, unos segunditos, hagan este ejercicio que les voy a pedir. Ya sé que es como decir que hagamos un truco de magia o un jueguito interactivo, pero háganlo, no lo salten. Pónganle pausa al video y escríbanlo, no lo piensen nada más, escriban qué es la cultura para ustedes. Cuando ustedes piensan en el concepto de cultura, ¿qué es lo que les sale? Escríbanlo, háganme caso. Y una vez que lo escriben, que les queda ahí el textito, vuelven a ponerle play al video y vamos a ver la interrelación entre lo que ustedes pensaban y todo lo demás que voy a ir desarrollando a continuación. Así que tómense 2 segundos y hagan eso, por favor. Muy bien, mientras tanto yo aproveché para servirme un vasito de agua y volver, así que una vez hecho este ejercicio, voy a comenzar con la historia del concepto de cultura. Este concepto no era tratado como tal hace muchos siglos y es muy reciente, digamos a partir del siglo XVII, que se empezó a pensar en este concepto y de todas maneras no era algo que habían empezado a desarrollar los intelectuales de la época, sino que también se hablaba de forma muy difusa
y ambigua acerca del concepto de cultura. Pero vamos a adelantarnos a la actualidad y hablar primero del concepto social, de sentido común, que se tiene acerca de la cultura, porque va a estar relacionado directamente con lo que ustedes acabaron de escribir. Y porque justamente ese uso cotidiano del concepto es con lo que empieza María Rosa Neufeld en su texto. Tiene diferentes características y dependiendo el contexto en el que se lo use, vamos a pensar la cultura de forma completamente diferente. Vamos a ver acá la lista que hace ella. Dice, usos cotidianos del término. Puede referirse a características de determinado sector social, como si un sector social tuviera una cultura determinada, y entonces se dice que ese sector social se comporta de tal manera porque es una cuestión cultural, tratando de explicar o justificar por qué se los trata diferentes. Esto se ve bastante en los medios y es algo que se dice como políticamente correcto, bueno, que es porque es así su cultura. Así son. Bueno, así se manejan. Entonces, se piensa como que es un conjunto de características de un grupo determinado. Vamos a empezar por ahí. Que tiene, como vimos, sus lados oscuros porque se los usa para justificar que se tengan ciertos prejuicios hacia el otro, pero para no quedar mal se dice, bueno, sí, yo no estoy de acuerdo, pero esa es su cultura. Entonces, bueno, ojo con ese uso de la cultura. Porque en vez de intentar conocer al otro y ver realmente por qué existen esas características, bueno, simplemente se lo da como algo hecho, como algo dado, como algo fijo. Ya vamos a hablar de eso en el segundo video, no me quiero adelantar. Segundo, producto de la herencia social. La cultura se transmite de generación en generación para que el grupo mantenga las mismas características. Otra vez, un problema del el concepto de cultura como algo estático, como algo que solamente se obtiene por herencia de generación en generación. Entonces, es como si la misma cosa se transmitiera, va de padre a hijo y a su hijo y a su hijo y a su hijo, y entonces, ¿dónde está la cuestión de la creación cultural? Si lo único que se hace es transmitir. El concepto de herencia asociado al concepto de cultura solamente se habla de transmisión y no se habla de creación. Otro problema que ya vamos a discutir más adelante. 3. La cultura como modos de vida. Es un poco relacionado con esto de las características determinadas de un sector social. Como que hay diferentes formas de vivir y, bueno, depende si vos tenés una postura determinista o una postura relativista. Si vos tenés una postura determinista, decís, hay formas de vivir correctas y otras incorrectas. Y si sos medio relativista, decís, bueno, todas las formas de vivir son válidas, pero también es como una cosa muy homogénea. Un grupo que tiene una sola forma de vivir, así viven. Esto que hacen es su cultura, una forma de vivir. Y más vale, tiene que ver un poco con eso. Pero estamos hablando de conceptos de sentido común que son bastante restringidos porque no hay una elaboración acerca de ese concepto. Es la forma en la que se usa normalmente el concepto de cultura. Y alrededor de esta cuestión de modos de vivir aparecen otras como conjunto de características que se adquieren gracias a la formación intelectual y artística de ciertos sectores, ¿sí? Esto es muy concepto de cultura que usan gestores culturales, pero ojo, porque un gestor cultural no puede usar un concepto de cultura de sentido común. Tiene que poder ser especialista en el concepto de cultura. Y esto es un grave, grave problema de la carrera, porque la mayoría de los gestores culturales todavía siguen manejándose con el uso cotidiano, básico, nada reflexivo, del concepto de cultura, que lo asocia a arte. Cultura es arte, arte es cultura, es como si fueran la misma cosa. No son lo mismo y tenemos que prestar atención porque se le está adjudicando al arte características del concepto tradicional de cultura cuando el arte es algo completamente diferente, que yo no me voy a poner a hablar ahora del arte porque esta es otra materia,
pero si quieren puedo tener toda una clase acerca de qué significa arte y su relación con el concepto de cultura. Y creo que en un momento tal vez los gestores culturales deberían tener esta charla finalmente, porque no son lo mismo. Entonces está arte y producciones intelectuales que tienen que ver con el mundo académico, con cuestiones literarias, con el mundo editorial y con ciertas producciones que no necesariamente son producciones artísticas, pero que están relacionadas con esas prácticas artísticas. Entonces, otra de las palabras claves que tenemos que tener muchísimo cuidado es adquirir, obtener, tener, o sea, que sea propiedad. eh, Hasta hay que tener especial ojo también con la palabra patrimonio, también vamos a ver una cuestión con eso. Más adelante van a tener toda una materia acerca de patrimonio, pero no sé de qué forma la dan, honestamente. Así que también todo con pinzas, ¿sí? Todo con pinzas porque dentro de la carrera también tiene que haber una transformación donde se considere el concepto de cultura de manera diferente, una transformación que sí ha ocurrido en la antropología, en las ciencias antropológicas, pero que lamentablemente todavía en la profesión de gestión cultural, porque es demasiado joven, no se está dando. Y bueno, hay graves errores conceptuales y es difícil que se creen teorías de la cultura dentro de la disciplina de gestión cultural porque no están pudiendo siquiera desarrollar el concepto de manera un poquito más amplia y reflexiva. Así que, conjunto de características que se adquieren, o sea, que yo las obtengo, que las aprendo, que las traigo de algún lugar, ya sea por herencia, o sea, las traigo del pasado o las traigo de otro grupo, entonces existe ese proceso de aculturación o de influencias culturales, una cosa de grupo que choca con otro grupo. Bueno, ya hemos hablado de eso en el anterior, en el video anterior, y esta cuestión de que la cultura se relaciona directamente con la formación intelectual y artística de ciertos sectores, o sea, de la élite, de la cultura, de la alta cultura, viene de una idea de que son los europeos, los civilizados, los que tienen cultura, y son sus colonias, las atrasadas, las salvajes, las que no tienen cultura. Por lo tanto, ciertos sectores de esas sociedades atrasadas, de las sociedades de las colonias, fueron adquiriendo elementos de la cultura letrada de las élites europeas y por lo tanto se creían más cultos. Y de ahí viene el tema de ser culto, de tener cultura, de la cultura como un objeto de propiedad, ¿sí? Entonces también ya en ese momento empezamos a ver cómo se relaciona el concepto de cultura con el mercado y con nociones básicas del modernismo europeo, ¿sí? Entonces la cultura no se obtiene, no es propiedad de nadie, no hay gente que es culta, hay gente que es inculta. Y la antropología va a luchar bastante con este concepto de cultura. Por eso, no pensemos cultura, ya sé que es re difícil porque todos van a estar haciendo lo mismo. Cuando veamos en la municipalidad los proyectos de cultura, van a hablar de arte y de prácticas intelectuales. No van a hablar de otro tipo de cuestiones. A lo sumo van a meterle la siguiente en la lista de Neufeld, que es conjunto de características tradicionales de un grupo. O sea, el folclore, las costumbres, la tradición. Si sumamos la característica 4 con la 5, tenemos que la cultura es prácticas intelectuales y artísticas y tradicionales o folclóricas de un grupo. Y normalmente, ¿cómo se divide en eso? Alta cultura, cultura popular. Esta escisión del concepto de cultura en dos elementos antagónicos, que son dos cajitas que se llenan de características que un grupo posee y otro grupo posee, esto es terrible y de esto siempre se suele encargar normalmente, sin cuestionar, el gestor cultural. El gestor cultural agarra y dice, bueno, ¿cuál es mi trabajo? Gestionar cuestiones que tienen que ver con lo tradicional, con lo nacional, con las costumbres o cuestiones artísticas, cuestiones intelectuales.
no salen de ahí. Les juro que no salen de ahí. Entonces, hay un montón de otras prácticas humanas que son construcción de cultura y los gestores culturales no se están metiendo ahí porque no consideran que eso sea cultura. Y necesitan, esas prácticas necesitan gestores, necesitan gente que se meta a ayudarlos a solucionar ciertas cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas de la producción de esas prácticas culturales. Y hasta ahora no hay gestores culturales que se animen a meterse en esos universos. Así que no es simplemente porque yo quiero que piensen la cultura de la forma antropológica, es porque está relacionado directamente con su práctica y con lo que ustedes pueden hacer. Y se amplían el campo de acción de la gestión cultural, están ampliando su campo profesional, con lo cual también van a tener más laburo. Así que vamos a pensar de forma práctica también, cuando ustedes se limitan innecesariamente, también están limitando su campo profesional. Y hay un montón de cuestiones que no van a ir viendo. Por otro lado, yo sé que puede resultar contradictorio porque el trabajo final de antropologías es ir a ver un evento cultural y normalmente estos eventos ustedes los piensan como prácticas intelectuales, artísticas o folclóricas tradicionales. Bueno, los invito a pensar un poquito más allá y ver qué otras prácticas, después de ver todo esto del concepto de cultura, ustedes pueden considerar como un evento cultural. Recuerden que yo siempre rompo las olas con esto del cumpleaños de 15. Bueno, fíjense por qué más adelante. Porque yo estoy pensando en ese tipo de eventos también. Así que de todo esto, ¿qué sacamos? Sacamos que en el sentido común, que en el uso cotidiano del término, la cultura significa cosas diferentes. Y que por eso también es muy difícil ponerse de acuerdo. Porque primero que no estamos cuestionando qué significa el término, y cuando lo queremos cuestionar nos encontramos con tantos conceptos diferentes que, bueno, otra vez volvemos a lo conocido. Esto quiere decir que inherentemente el concepto de cultura es polisémico, que quiere decir que tiene muchos significados. Entonces, empezando por ahí, no vamos a encontrar un solo concepto de cultura. Vamos a encontrar diferentes formas de hablar sobre la cultura y vamos a ir definiendo, en antropología especialmente, cuáles son nuestras formas más útiles de pensar la cultura para el análisis y llevar a la práctica proyectos. ¿Sí? Así que, ¿por qué en antropología el concepto de cultura es tan importante? Porque a lo largo de la disciplina, como se fue desarrollando la disciplina, resulta que la antropología lo que terminaba haciendo era estudiar prácticas culturales. Era como lo nuestro. Mientras que la sociología se encargaba más bien de ver cómo funcionaba lo que ellos llamaban la estructura social, en antropología se hablaba más de modos de vida. Se pensaba más en cuestiones como las costumbres y las tradiciones. Todo esto como el concepto básico que nosotros ya estuvimos viendo. No piensan más la antropología así, ¿eh? Más esto pasó hace siglo y medio, ya esto cambió muchísimo, así que no se estanquen en el concepto tradicional de cultura. Cuando ustedes lean el texto, se van a dar cuenta que tienen que ir más al final para ver cómo tratamos el concepto de cultura en la actualidad, pero bueno, yo se los voy a dar en este video también. Entonces, el concepto de cultura en antropología fue básica, ¿por qué? Porque empezó a luchar con un montón de prejuicios. Primero, los antropólogos se encargaban de analizar los modos de vida de las poblaciones que en el siglo XVIII y XIX todavía trataban como primitivas. O sea, aquellas poblaciones que eran las dominadas por los imperios, por el imperio británico, por los franceses, por los belgas, por los alemanes, ¿sí? Y estas poblaciones eran consideradas salvajes o atrasadas, lo cual al imperio le convenía mucho porque de esa manera decían que ellos estaban tratando de ayudar a esos grupos atrasados a que se civilizaran, a que progresaran. ¿De dónde venía esta idea de que estos eran atrasados, de que ellos eran más civilizados y que iban a ayudarlos a progresar?
Bueno, venía de la idea del concepto de cultura de finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII en Francia y en Gran Bretaña aparecieron todas las teorías humanistas, iluministas, positivistas, y me imagino que lo habrán visto en historia todo esto, sobre todo en cuestiones de filosofía, y a partir de ahí se empezó a hablar del concepto de cultura como sinónimo de civilización. Y entonces, primero y principal, primero se creía que todos tenían cultura. Esto era un gran cambio, porque antes, vamos a decir, en las primeras etapas de colonización, se consideraba que las poblaciones nativas ni siquiera eran humanas. Cuando empezaron a tratarlos como humanos, los trataban como humanos que no habían pasado el umbral de la civilización por su forma de vestirse, por las religiones que tenían, porque no tenían cultura escrita, por su tecnología, por la falta de ciertos elementos. Entonces, se empezó a definir a esas poblaciones por las cosas que no tenían en relación con la población europea y no al revés. O sea, nadie está diciendo las cosas que los europeos no tenían en relación con los nativos, sino que se definía a los nativos, porque ¿quiénes eran los que definían? Los europeos. Aquel grupo que tiene el poder para definir, obviamente que se va a tratar como superior. Esto es así. Entonces se los trataba a los nativos como un pueblo sin rey, sin ley y sin Dios. Esto también es de primaria, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir esto? Formas de gobierno, formas religiosas, normas económicas, leyes. A esto es lo que normalmente se le llama cultura. Entonces, como dentro del iluminismo y el ambiente después de la Revolución Francesa que hablaba de la fraternidad y de la igualdad y de que todos merecemos derechos, todas estas cuestiones, y la abolición de la esclavitud, bueno, se empezaban a movilizar un montón de cosas que hasta el momento no se estaban diciendo. Entonces, esto implicaba que también se los tratara de iguales a los nativos americanos a los americanos, a los hindúes, a todas las poblaciones asiáticas que estaban dominando, todas las poblaciones africanas que estaban dominando, que ahora los tenemos que tratar de iguales y no los podemos juzgar como nos gustaba. No, hay una solución. Pensar que hay grados de civilización, grados de cultura. A esto se lo llamó evolucionismo dentro de la antropología. Y entonces se sumó el concepto tradicional de cultura con una perspectiva evolucionista de grados de cultura salvaje, bárbaro y civilizado, y donde todas las poblaciones inevitablemente iban a ascender hacia el progreso, pero había otras poblaciones, según estos europeos, había poblaciones que les costaba progresar y entonces había que darles unos empujoncitos para que subieran al nivel de civilización y tuvieran su pensamiento racional y lógico y pensaran en cuestiones de leyes y abrazaran la ciencia y todas estas cuestiones, estas representaciones del iluminismo británico y francés principalmente. Perdón por extenderme con esto, pero son cuestiones que tal vez ustedes no tienen en cuenta y me va a hacer que la clase sea mucho más larga de lo que pensaba. Así que bueno, tal vez veremos cómo vamos a hacer con los dos videos. ¿Cuál es este concepto primigenio que yo estoy hablando de la cultura en la antropología? Es el concepto que normalmente decimos que lo acuñó un antropólogo británico que se llama Edward Taylor en 1871, pero él no lo creó. Ya se venía hablando de la cultura de esa manera. Y entonces otros antropólogos y intelectuales de la época también hablaban de la cultura de esa forma. Primero, como un todo, ¿sí? Como una totalidad, como un conjunto que alberga varias
cosas. Taylor va a decir que la cultura es un todo complejo que incluye conocimiento, lengua, religión, creencias, leyes, costumbres adquiridas por el hombre y que se van heredando de generación en generación. Y bueno, entonces, todas estas cuestiones, conocimiento, lengua, religión, bla, 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 tenían diferentes grados a su vez. Entonces, estaban las religiones salvajes, las religiones bárbaras, la religión civilizada. Bueno, aunque para Taylor y los iluministas la civilización ni siquiera iba a tener religión, la civilización iba a tener ciencia. Y digamos que había un fuerte interés en separar las cuestiones religiosas de la civilización, porque hasta el momento recuerden que los procesos civilizatorios estaban muy de la mano con la evangelización en las colonias americanas, así que bueno, ahora se pensaba la civilización como todo lo racional, científico y empírico, de acuerdo a el iluminismo francés y el positivismo británico. Así que, bueno, cualquiera que tuviera prácticas religiosas muy patentes, bueno, se las trataba de atrasados, de supersticiosos y, bueno, si tenías alguna de las religiones hegemónicas podías pasar como todavía estás en un estado de civilización inferior, pero estás en el mundo civilizado, pero si ya no practicabas ninguna de esas religiones hegemónicas, definitivamente estabas por debajo de esos escalones. Así que fíjense que cuando estamos manejando el concepto de cultura como un todo de elementos fijos de una población en concreto, nos estamos refiriendo a todas estas cuestiones históricas que nadie tiene en cuenta. ¿Por qué no las tenemos en cuenta? Porque son parte del sentido común, porque no reflexionamos acerca de eso. Cuando yo digo sentido común, también es una forma antropológica de hablar, porque no estoy diciendo que es lo más lógico. Cuando uno dice es algo de sentido común, bueno, es como lo más lógico, como lo obvio que tiene que ocurrir. Bueno, en antropología cuando hablamos de sentido común, estamos hablando de un montón de representaciones que nosotros no cuestionamos, que naturalizamos, que las damos por hecho como cosas que son, y entonces nos ponemos a pensar ¿por qué lo decimos así? ¿De dónde viene esto? ¿Qué consecuencias tiene hablar de esta manera? No, simplemente lo hacemos de forma automática. A eso le llamamos sentido común. Bueno, cuando lean más adelante el texto de María Elena Chagüí, van a ver un poco más acerca de la prehistoria del concepto de cultura, ahora lo voy a mencionar. Antes del siglo XVIII, antes de todo esto que estoy hablando, la cultura era considerada como parte del mundo de la naturaleza, como el crecimiento y la marcha de las cosechas y los animales. Entonces viene de cultivar, ¿no? Cuando uno cultiva es porque ya estás ayudando a un proceso natural, artificialmente lo estás ayudando para que progrese, ¿sí? Entonces viene un poquito de ahí. Primero se hablaba de la naturaleza y de los cultivos y del ganado, pero después se empezó a usar de forma más abstracta para hablar del crecimiento personal y el cultivo del alma y de la mente, como algo propio de un individuo, o sea, como formación intelectual. Si pensamos este concepto de cultura como formación intelectual en el siglo XVIII, entonces se tenía que hablar de cuestiones académicas y cuestiones artísticas, como ya vimos. Y ahí es donde empieza a relacionarse de a poco el concepto de cultura con esto de cultivar el alma, de cultivar la mente, de hacerse cultos y de tratar de practicar o de contemplar o de apreciar las más altas formas de cultura. Y entonces aquí había como una separación entre alta cultura y la cultura popular, que en ese momento no se llamaba así, o sea, primero de la aristocracia y después de la burguesía, y de sus formas de legitimar sus formas de vida en contraposición con
la perspectiva negativa que se tenía de las formas de vida del pueblo, de la población. Esto es la forma de pensar la cultura dentro de las sociedades occidentales europeas, pero el concepto de antropología de cultura se metía más con las poblaciones que llamaban primitivas y entonces empezó a desarrollarse también otra forma de hablar de cultura. Entonces, hay una forma en el siglo XVIII de hablar de cultura cuando se habla de la propia cultura europea y una forma diferente cuando se habla de las culturas de los nativos de las colonias. A las sociedades europeas le decían sociedades complejas y a las sociedades nativas le decían sociedades simples. No había nada de simple en esas sociedades, pero bueno, ya hablamos de eso. La perspectiva europea quería simplificar y restringir el concepto de cultura y por lo tanto se lo trataba así como un conjunto de diferentes tipos de prácticas que se heredaban a lo largo del tiempo y que eran adquiridas por las personas. ¿Cómo? Había diferentes teorías acerca de cómo se adquirían, pero ninguna era muy clara y todas eran bastante ambiguas y difusas, o sea, no servían para el análisis justamente. Con esto yo quiero decir que dejemos de pensar la cultura como un todo integral que uno puede adquirir, obtener o dejar de tener. O sea, como si alguien pudiera dejar de tener cultura, como si pudiera existir realmente el vaciamiento cultural. No es posible. Los humanos siempre vamos a estar construyendo cultura, como vamos a ver más adelante, en las formas más avanzadas del concepto de cultura dentro de la disciplina antropológica. Entonces, pasando de esta idea de la cultura como civilización, empezamos a ver cómo los antropólogos comienzan a ver la cultura de una forma más abstracta, como aquellas construcciones humanas que permiten estructurar la vida social. Entonces, de acá viene el hecho de que empezaron a fijarse en varias similitudes que iban apareciendo en los conceptos de cultura de la antropología a principios del siglo XX. Acá en... ¿qué página es? Bueno, creo que la página 2 del texto de Neufeld dice: según Valentine, el concepto de cultura, desarrollado por la incipiente ciencia antropológica, brindó un importante medio para alcanzar este fin de descubrir el orden en la variedad. Entonces, dicho concepto de la antropología recién nacida tenía tres aspectos. El universalismo, o sea, todas las personas tienen cultura sí o sí, no hay un ser humano que no sepa construir cultura. A menos que después va a decir el psicoanálisis cuestiones diferentes basándose en el concepto de cultura antropológico. Hay una enorme relación entre el psicoanálisis y la antropología. También estaría buenísimo que algún día lo pudieran ver. Pero bueno, en general, cualquier persona que no sufra de cuestiones específicas psíquicas tiene la capacidad de relacionarse con otros seres humanos para construir cultura. O sea, a eso le llaman universalismo. En segundo lugar, énfasis en la organización. Todas las culturas poseen coherencia y estructura, desde las pautas comunes a todos los modos de vida hasta los modelos peculiares de una época o lugar específicos. Es decir, no existe la incoherencia en los grupos humanos. No hay prácticas que sean completamente ilógicas. Si nos parece ilógico a nosotros, es porque simplemente no estamos internalizados dentro de esas prácticas culturales, no fuimos criados dentro de ese grupo, nos resulta completamente extraño y exótico, pero tienen una lógica interna. Y era parte del papel del antropólogo en esta época descubrir cuál era esa lógica interna debajo de prácticas que aparentemente no tenían sentido. ¿Sí? No tenían sentido desde la perspectiva europea occidental, pero sí tenían sentido interno para esos grupos. Así que no hay
grupo humano que no organice y no tenga coherencia y no le dé sentido a sus prácticas. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la capacidad creadora. Cada cultura es un producto colectivo del esfuerzo, el sentimiento y el pensamiento humanos. Es decir, no viene de la nada, no la heredamos y anda a saber quién fue el primero que creó cultura, si lo vamos heredando y transmitiendo como si nada cambiara. El proceso creativo de la cultura hace que todo el tiempo se esté transformando, que todo el tiempo se esté aportando cosas nuevas y que esas cosas nuevas negocian y se ponen en relación y se articulan con las cosas anteriores que estaban y esas cosas anteriores se modifican y todo eso tiene que ver porque los grupos humanos siempre van a estar en un proceso constante de creación, de formas de pensar, de formas de hacer en sociedad. Entonces, ¿qué tenemos acá de la cultura? Todos los grupos pueden hacer cultura, todas las culturas son organizadas y todas las culturas implican creación. Eso también va un poquito en contra de pensar en que un grupo puede desaculturarse, o sea, que un grupo puede vaciarse de contenido, de vaciarse de cultura. No, hay características, si nosotros creemos que hay un grupo que está vaciado de cultura, es porque evidentemente hay características culturales que no estamos sabiendo ver. Y simplemente porque ciertas características culturales desaparezcan, no quiere decir que no hayan aparecido otras y que no le estamos prestando atención porque no las consideramos válidas, no las consideramos parte de lo que normalmente llamamos cultura. Y si no le podemos prestar atención, no las podemos difundir, no las podemos incentivar, no podemos fomentar esas nuevas construcciones porque creemos que simplemente hay vaciado de cultura. Y si simplemente hay vaciado de cultura, siempre estamos luchando para que no se pierda lo que ya tenemos en vez de luchar para construir más y mejor. Y ese es otro gran problema de la gestión cultural, cuando los gestores culturales se convierten en protectores culturales y creen que lo que tienen que hacer es mantener lo que ya estaba, ¿sí? En vez de lograr que se hagan cosas nuevas. También vamos a seguir viendo esto. Bueno, entonces, la cultura, desde la perspectiva antropológica, fue avanzando el concepto y entonces empezó a pensarse, dejó de pensarse tanto como un conjunto rígido de elementos y empezó a pensarse como construcciones culturales que tenían una función. A esto se le llamó funcionalismo. ¿Y función para qué? Bueno, porque los grupos humanos tenían necesidades básicas. Esas necesidades básicas en un principio eran simplemente biológicas, pero a medida que los grupos humanos fueron dependiendo más de sus construcciones sociales, las necesidades pasaron a ser necesidades derivadas culturales. Entonces, no simplemente los grupos humanos no necesitaban la supervivencia y la alimentación y la protección básica física, sino que también necesitaban cuestiones culturales concretas, relacionarse con otros humanos de formas específicas. Y entonces las construcciones culturales empezaron a aparecer para satisfacer esas necesidades, para cumplir esas funciones. Entonces nos vamos alejando del conjunto de elementos y van apareciendo lo que se llaman procesos de construcción. Y procesos de construcción de algo que algunos le iban a decir matriz original, otros le iban a decir estructura, como el estructuralismo francés, que habla de que la cultura es una estructura de símbolos que se relacionan entre sí y que nosotros, las personas, no estamos percibiendo esas estructuras. Son obviamente subyacentes, invisibles, inconscientes, y no las damos, no estamos reflexionando constantemente sobre ellas. Como ya estábamos hablando, nuestro comportamiento cotidiano es del sentido común, no estamos pensando en cómo se estructuran todos esos sentidos, todas esas representaciones que nos aparecen, simplemente las ponemos en práctica. Pero acá hubo un corte específico desde el momento en el que ya definitivamente se cuestionó que la cultura fuera un todo integral fijo de elementos y
se empezara a hablar de una estructura de signos, un sistema de signos en continua construcción. Vamos a tener en este mundo del concepto de cultura de Francia principalmente, a finales de los años 50 y década del 60, con antropólogos como Levi Strauss y Clifford Geertz más adelante. Levi Strauss va a hablar de la cultura como una estructura, como un sistema de signos compartidos que gobiernan el funcionamiento de la mente humana. Es una estructura abstracta, subyacente a las relaciones concretas, es inconsciente y es universal. Hay una lógica interna que estructura los procesos mentales por debajo de las manifestaciones concretas y diversas de los humanos. Es decir, acá tenemos lo que él llama dos niveles. El nivel subyacente de símbolos y significados y cuestiones abstractas, inconscientes, que van estructurando nuestra vida, y por encima el producto de esas redes, del producto de esas estructuras, que son todas nuestras manifestaciones, son todas nuestras prácticas concretas, y no solamente los eventos y el arte y lo intelectual y las tradiciones y los mitos y los ritos y las instituciones, no. Se trata de una forma de ver el mundo y de relacionarnos con los otros en tanto esa perspectiva del mundo. Por eso, Clifford Geertz empieza a hablar de texto, como ya les dije la vez anterior. La antropología empezó a pensar el concepto de cultura como un entramado de símbolos, de signos, que construían un discurso acerca de quiénes somos, cómo tenemos que relacionarnos con los otros, qué códigos de conducta tenemos que tener, de qué manera, qué comemos y cómo y por qué, y cómo se van a satisfacer todas esas necesidades sociales y de qué manera. Toda esta información no solo se hereda socialmente, sino que se intercambia con otros grupos, y es muy probable que otros grupos empiecen a tener prácticas similares, híbridas o reinterpretadas, consideradas y percibidas de forma diferente gracias a relación entre los grupos. En fin, cuando empezamos a pensar la cultura no como un todo cerrado, fijo, de elementos, sino como estructuras y como redes de significados que están en continuo cambio y que son el producto de la creación humana, que sí, que obviamente está relacionado con la forma en la que se vinculan los grupos y se vinculan los humanos en sociedad. La cultura aparece gracias a que los humanos construyen sociedad, que son grupos que no pueden pensarse individualmente, que tienen que pensarse en relación con otros grupos, que esos miembros de esos grupos a su vez tampoco se piensan individualmente, sino que se piensan en relación con los otros miembros, y necesariamente aparece toda una red de relaciones sociales por el mismo hecho, por el simple hecho de que somos sociedad. Bueno, entonces, con esto me quedo con que el concepto de cultura actual empieza a tener características específicas que tenemos que prestar atención ahora como gestores culturales. Déjenme encontrar la página en la que habla especialmente de eso. Yo sé que esto es un poquito pesado, pero quiero que se queden con un par de cuestiones. No piensen más a la cultura de la forma tradicional como un todo cerrado. No piensen más a la cultura como simplemente manifestaciones artísticas e intelectuales. No piensen más la cultura simplemente como costumbres y tradiciones. Ahora, ¿cómo entonces deberíamos empezar a pensar la cultura? Como un conjunto de símbolos, como estructuras simbólicas, como procesos de cambio, como procesos de creación,
y empezar a pensar en un montón de prácticas humanas que antes no se pensaban como cultura, pero que después de ver estas definiciones ya nos aparece en la cabeza que sí tienen que ver con la cultura. Entonces, finalmente acá encontré la página. Dice, cuando estos textos se refieren a cultura, es decir, todos los textos que ella citó anteriormente, aluden al mayor espacio en los procesos de significación, lo cual equivale a abarcar el universo de las significaciones y las concepciones del mundo. Es decir, la cultura como un sistema cognitivo valorativo sobre el que se funda el sentido, el significado y el valor que el actuar humano tiene para los sujetos interactuantes. ¿Sí? Estamos hablando de sistemas de significaciones cognitivos valorativos. 2. Esta producción de sentido, es decir, producimos, creamos significados, le damos sentido al mundo, construimos interpretaciones, se inserta en estructuras materiales. ¿Qué quiere decir? Todo lo que construimos simbólicamente lo llevamos a cabo en la práctica físicamente, empíricamente, visualmente, materialmente, ya sea desde los edificios y construcciones materiales, todos los objetos que utilizamos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de presentarnos, nuestra imagen visual, pero no solo eso, materialmente también tiene que ver con la forma en la que lo llevamos a cabo, que ya no es abstracto. Todas las prácticas artísticas sí son cultura, en la en la medida en la que llevamos a cabo, en la que hacemos material, en la que hacemos visible estructuras mentales abstractas que están en relación con sistemas compartidos, colectivos. Vamos a poner ejemplos concretos, ¿sí? Si hablamos de folclore, más vale otra vez, estamos hablando de cultura. ¿Pero por qué es cultura? Es cultura no porque sea simplemente que la definición dice que todas las costumbres y los bailes es cultura. No, es cultura porque está cargada de significación, porque tiene una estructuración simbólica y porque se pone en práctica de forma material, en bailes, en cantos, en vestimenta, en coreografías, en la construcción de instrumentos, en el desarrollo de la poesía, en fin, podemos hablar de toda la variedad de producciones materiales que aparecen gracias a que queremos poner visiblemente, empíricamente, todas esas estructuras inconscientes. ¿Por qué queremos ponerlas materialmente? Porque necesitamos verlas, necesitamos practicarlas, necesitamos hacerlas, necesitamos dárselas a los otros, necesitamos que los otros lo vean para reforzar nuestra identidad de grupo y para poder diferenciarnos de los demás. Finalmente, todas estas cuestiones culturales nos importan porque existe una gran diversidad en la forma de hacer las cosas. Y primero y principal, la cultura nos llama la atención por su diversidad, por lo diferente, porque nos asombra algo que no sabíamos que se hacía así o por qué se hacía así. Entonces, la diferencia, la diversidad, las prácticas de los otros es lo que hace que le prestemos atención a las cuestiones culturales. Entonces, tenemos un universo de significaciones, unas formas de ver el mundo y formas de producir esas significaciones, discursos que vamos construyendo con otros acerca de lo que somos y cómo somos. De ahí vienen todas las representaciones ideales y los estereotipos, que se dice, bueno, los argentinos son de tal forma, los británicos son de otra, que los que escuchan cumbia son así, los que están en Instagram son así. Bueno, se empieza a crear un montón de discursos que le dan sentido a las prácticas cotidianas y que se solidifican finalmente en representaciones ideales, en estereotipos y en prejuicios. Todo eso forma parte del sentido común.
los antropólogos y los sociólogos y los filósofos agarran estas concepciones del mundo e intentan comprenderlas, con lo cual dejan de ser inconscientes para los que lo estudiamos. Esto sería el tercer nivel. Yo les dije, el nivel de abajo es esa estructura inconsciente, invisible, de símbolos que van dándole sentido a nuestra vida cotidiana. Arriba tenemos nuestra vida cotidiana, todas esas prácticas que le dan materialidad a nuestra vida social, ¿sí? Todas esas producciones de sentido, esas creaciones humanas, que pueden parecer caóticas o incoherentes para algunos, ¿no? ¿Por qué comen esto? ¿Por qué bailan de esta manera? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué se pintan la cara de tal forma? ¿Por qué hacen estas cuestiones? Bueno, todas esas formas prácticas visibles son la parte del medio, nuestra vida cotidiana, que es muy heterogénea y muy diversa. Y entonces hay un tercer escalón, el escalón del análisis, el escalón de la interpretación científica, el escalón del antropólogo. Ahí el antropólogo empieza a pensar y a construir sus propias interpretaciones acerca de las prácticas humanas para lograr encontrar indicios de esa estructura subyacente. Porque en las prácticas humanas podemos encontrar claves, pistas de por qué se hace lo que se hace. Si yo me estoy vistiendo y me estoy maquillando para una clase, es porque existe una representación acerca de lo que implica ser un profesor, de lo que implica ser alguien serio, alguien profesional. Y si yo no estuviera tratando de proyectar una imagen de profesionalismo, probablemente lo que yo esté diciendo tuviera menos legitimidad. Entonces, hay una relación entre sus representaciones abstractas acerca de lo que es legítimo, lo que es válido, ¿no? Este sistema de cognitivo valorativo, ¿no? Valoramos las construcciones humanas, valoramos nuestras producciones de sentido. Y hay una relación directa entre lo que yo estoy haciendo, lo que estoy mostrando físicamente, visualmente, auditivamente, o sea que podemos percibir con nuestros sentidos, y nuestras estructuras mentales subyacentes inconscientes. Cuando yo lo estoy diciendo ahora en este momento y les estoy explicando por qué me he visto así, por qué me van a percibir de tal forma, qué ocurriría si yo no hiciera esto, cómo me percibirían ustedes, en fin, hago toda una explicación, lo explicito, lo pongo en palabras, construyo discurso, construyo una narrativa alrededor de eso, estoy creando una interpretación, estoy haciendo un análisis. Ese análisis es lo que van a tener que hacer ustedes cuando vayan a ver el evento. Van a tener que hacer una descripción de, digamos, yo soy el evento en este momento, esta es la clase. Ustedes van a describir la clase, van a describir cómo me he visto, cómo hablo, cuál es el escenario, qué estoy diciendo, todo describir lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, y con base en esa descripción tratar de encontrar esa estructura subyacente que le da sentido a lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuáles son las necesidades que estoy satisfaciendo, cuál es la función de mi práctica cultural. ¿Sí? Bueno, entonces la cultura es un universo de significaciones, una forma de ver el mundo, concepciones acerca del mundo, un sistema cognitivo valorativo, producciones de sentido que se pueden ver en estructuras materiales, se expresan en instituciones y en prácticas sociales. Es un proceso social de identificación. La cultura es un proceso de definición de una identidad social frente a otras identidades, que se modifica en la medida en que esas otras configuraciones culturales cambian en el espacio y el tiempo. Esto que yo les decía, un grupo se define en relación con otro grupo. La cultura es básicamente las diferencias identitarias entre esos grupos. Otro más, contribuye a reproducir el sistema social, pero también a comprenderlo y transformarlo. No solo es transmisión cultural del pasado, también es entender ese pasado y transformarlo en cierta medida.
Cuando a este proceso social se le introducen las distribuciones específicas de poder, ya empezamos a hablar de otras cuestiones como hegemonía. En general, todas las prácticas culturales están atravesadas por relaciones de poder. Y ahí ya lo vamos a ir viendo, pero si ya empezamos a diferenciar alta cultura de cultura popular, estamos dando por sentado que existen relaciones de poder que dividen y que antagonizan, que hacen antagonizar a los grupos y a los miembros adentro de esos grupos. Así que también esas estructuras simbólicas se van construyendo, se van entrelazando con ciertas nociones de dominación y de poder que existen entre los miembros y entre los grupos. Bueno, hasta acá voy a dejar, voy a abrir un nuevo video y ese nuevo video se va a tratar sobre los 3 problemas de la cultura. O sea, voy a desarrollar un montón de cuestiones que ya dije acá, las voy a tratar con más tranquilidad y les voy a dar, digamos, una definición más bien fija. Ya sé que no tiene que existir una definición fija de cultura, pero para que ustedes la manejen y para que se la repitan constantemente y para que la entiendan, ¿sí? Vamos a hablar de este concepto de cultura durante toda la materia. Ahora se le va a hacer un revuelto tremendo en la cabeza, me van a matar, pero van a leer tranquilos todos los textos de a poquito y este video tal vez lo tengan que escuchar varias veces, pero les va a servir, va a ser necesario para ustedes. Además, les estoy ahorrando una cantidad impresionante de bibliografía que este año no puse. Justamente por eso es esta síntesis tan grosera acerca del concepto de cultura. Porque si no, tendríamos que los tendría que estar llenando de bibliografía. Como no los estoy llenando de bibliografía, tómense el trabajo de leer este único texto, 2 textos, 3 textos que les voy a estar dando y pónganse al día. Recuerden que les voy a poner tarea, así que cuando vean el segundo video, fíjense que les voy a explicar la tarea al final. Recuerden eso, así que si no lo pueden ver completo, al menos vayan hasta el final. Después vuelven y lo ven todo porque si no, no van a poder entender. Pero en el final del segundo video va a estar la tarea, ¿sí? Así que ahora nos vemos en la segunda parte.